Todas, vamos a arrancar porque el tiempo apremia, vamos un poquito cortos de tiempo, entonces vamos a arrancar de una vez. Antes que nada agradecerle al SENA y a todo el equipo de trabajo que viene coordinando este encuentro por la invitación, por permitirme reflexionar sobre unos temas relacionados en torno a la convivencia en propiedad horizontal, desde la comunidad de propiedad horizontal, que no solamente son nuestros residentes, sino que involucran otra serie de personas, que a veces las ignoramos, pero que están ahí, que pueden ser los proveedores, los guardas de seguridad, e incluso los que vienen a visitar a nuestras familias, y también otras personas que nos pueden ayudar a resolver los conflictos, como lo vamos a ver más adelante. Rápidamente, estos son los temas que vamos a charlar en estos minuticos, ¿vale? El primero de ellas es la convivencia. ¿Pero qué es la convivencia? Entonces, el diccionario nos dice rápidamente que es la acción de convivir, es decir, vivir en compañía de otro u otros, y con lenguaje inclusivo de otras y otros, y con lenguaje más inclusivo de otros, pero eso lo dejamos para la discusión después. Lo importante es que convivir es vivir en compañía de otras personas, y ya de ahí arranca un problema bastante complejo, que es que no todos pensamos de la misma manera. Entonces, para poder coexistir pacífica y armoniosamente, nosotros tenemos que comprender cómo piensa el otro, ¿no es cierto? Pueda que no para vivir de la misma manera que el otro, pero sí por lo menos para respetar su forma de ver el mundo. Ahí ya hay una gran diferencia. No es para tolerar. El discurso de la tolerancia que emerge del 11 de septiembre con las Torres Gemelas, tolerancia cero, es aguantar, y el aguante lo hablan los barristas, el aguante es hasta que nos moramos. No, aquí es respetar y entender al otro en sus posturas también, y entenderlo desde la diferencia. Y esto nos lleva a nosotros a hablar necesariamente a que nosotros como seres humanos somos seres sociales, seres que generalmente nos agrupamos porque es nuestra tendencia. Como animales racionales que somos, nos agrupamos. Así son la gran mayoría de animales, que van en colectivo. Y hay un error también que tenemos, y es que nos toca organizarnos, y pues nos organizamos. Y nuestro compañero de PAC nos dirá que cuando las organizaciones sociales se agrupan sin un interés colectivo, tiende a desaparecer. Entonces, la mejor manera de organizarnos es cuando haya un interés colectivo. Alguien acá en las presentaciones de los paneles nos decía que desafortunadamente las personas no tienen una serie de conocimientos previos cuando propiedad horizontal, ¿sí? Y es cierto, lo primero que nosotros tendríamos que hacer cuando vamos a comprar o vamos a alquilar una unidad residencial o una unidad comercial en propiedad horizontal es tener conocimiento de qué es vivir en propiedad horizontal, qué es compartir con el otro y la otra, ¿no es cierto? Y cuáles son las reglas particulares que yo debo cumplir como residente, como inquilino, como propietario. Eso es fundamental. Entonces simplemente nos organizamos por organizarnos y se nos olvidan una serie de intereses particulares que yo tengo y que pueden estar afectando la convivencia. Y peor aún, cuando no me interesa vivir en comunidad, porque también puede suceder, pero a la fuerza estoy en una unidad, ¿no es cierto?, residencial, yo parto de mis intereses propios y trato de imponerlos. ¿Sí? Eso es un liderazgo negativo que desafortunadamente también existe y que nos lleva a que nosotros estemos sometiendo a los demás a nuestros intereses, manipulando a los otros a través de la información, de los grupos de WhatsApp, de las asambleas, ¿no es cierto? Llenando a los administradores y administradoras de derechos de petición, haciendo la vida imposible, como diríamos por ahí. Pero ¿qué es lo bonito dentro del individualismo? Es que nosotros respetemos la individualidad del otro, es decir, entender que el otro hace parte de ese proceso de convivencia y que nos puede aportar, ¿no es cierto? Y para eso tenemos que hacer un ejercicio de pedagogía, lo que estamos haciendo acá precisamente. Eso es un juego de intereses que parte, como lo diría nuestro colega Alejandro Michel, que es constitucionalista, que ahorita va a hablar, parte de la Constitución, y es que nosotros en nuestro Estado Social de Derecho tenemos un interés general que prima sobre el particular.
No quiere decir que sea la dictadura de las mayorías, quiere decir que los intereses que tenemos como colectivo deben prevalecer siempre y cuando los intereses individuales no sean sometidos, ¿sí? No sean arrasados, que sean tenidos en cuenta también, pero que primen los intereses generales. Y eso no pasa, por ejemplo, en escenarios como yo tengo el lote en mi casa y voy a hacer un negocio con una entidad financiera y con un grupo de empresarios, arquitectos y constructores, pero me hacen un apartamento y me dejan 2 apartamentos más. En la mayoría de ocasiones eso termina mal en términos de convivencia, porque esa persona se cree dueña todavía del terreno y del edificio, ¿sí? Y yo no sé si ustedes han conocido casos de esos, pero ahorita estamos atendiendo uno de esos precisamente. Entonces, miren, esos intereses individuales son los intereses particulares que la Constitución nos protege, ¿sí? Se llaman derechos. Pero primarán los intereses generales. ¿Y por qué hablamos de interés colectivo e interés común? Hay una diferencia concreta, y veámosla de una manera, digamos, histórica. Cuando en nuestros barrios no había acceso a servicios públicos domiciliarios como los tenemos hoy en día, ¿la gente qué hacía? ¿Qué está haciendo la gente en Ciudad Bolívar ahorita, que está sin agua? Se manifiesta, y se manifiesta por las vías legales, pero también por las vías no ilegales, sino las vías de hecho, ¿sí? Y eso es totalmente legal y es totalmente legítimo. Pero ¿qué sucede cuando llegue el agua nuevamente a Ciudad Bolívar? ¿Dónde queda esa organización social? Desaparece, porque el interés que tienen ellos es un interés común, ¿sí? Hasta ahí llega. Es como si yo me voy de rumba el viernes a levantar plan. Ya el sábado ya no quiero tener más plan con la persona que haya levantado plan. Es un interés común entre esa persona y yo, y pare de contar. Pero si seguimos saliendo y terminamos casados, y si el día de mañana pensamos, digamos, en familia y demás, ese interés pasó de un interés común a un interés colectivo, que también puede acabarse el día de mañana. Si se acaba, entonces ahí nos buscan a nosotros para ayudarles a resolver ese chicharrón. Pues de eso vivimos también nosotros, ¿no es cierto? Miren, convivencia también es importante y surge mucho en el tema de propiedad horizontal. Entender que hay una serie de derechos, pero siempre que nos hablan de derechos se nos pone en la cabeza la palabra deberes, ¿sí o no? Yo no estoy muy de acuerdo con esa lógica de derechos y deberes. Creo que hay unas palabras que nos pueden ayudar a aclarar más ese concepto tan amplio de deberes, porque por lo menos para mí, y el análisis que hemos hecho en algunos momentos, el deber tiene que ver algo con lo moral, con la capacidad que yo tengo de decir qué es bueno y qué es malo. Entonces, el deber es comportarme bien, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero si yo estoy hablando de una obligación, adquiere una dimensión jurídica. Entonces, tú tienes una obligación. ¿Y yo por qué tengo que pagar la cuota de administración? Es que ustedes la pusieron muy alta. Es que eso subió mucho. ¿Y yo por qué tengo que pagar ascensor si yo subo todos los días a pie las escaleras? ¿No lo han escuchado por ahí? Ahí es cuando uno tiene que decir de manera muy asertiva, que lo vamos a hablar en un momento, que esas obligaciones son jurídicas y que cuando tú firmaste tu escritura, también firmaste una escritura donde están los reglamentos de la propiedad horizontal, ¿sí? En particular el de convivencia. Ahí también hay otro error, y es que muchas constructoras, control C, control V, ¿no es cierto?, copian y pegan en distintos estratos, en distintas regiones, y no es lo mismo la convivencia en un estrato con una comunidad, con una idiosincrasia diferente a otro tipo de conjuntos. Ahí es donde nosotros tendríamos que tener como más responsabilidad como constructores. Yo no soy constructor, ¿sí? Pero tendríamos que tener más responsabilidad, y esas responsabilidades son del orden individual, pero en copropiedad la responsabilidad es colectiva. Entonces nosotros somos corresponsables de muchísimas de las cosas que ocurren en la copropiedad. De lo único que no somos corresponsables es de lo que nosotros hacemos dentro de nuestro espacio físico, el aire, porque las paredes tampoco son nuestras. Pero bueno, la comunidad nos lleva a nosotros a entender que hay una posibilidad de actuar en común, una identidad. Esa es una apuesta. Yo recuerdo cuando arranqué a hablar estos temas de propiedad horizontal, yo le decía a alguien, es que nosotros como administradores, en esa época no lo era, pero ya me sentía,
nosotros como administradores tenemos que tener en cuenta que no solamente estamos administrando las zonas comunes, el edificio, estamos administrando, entre comillas, administrando gente, estamos relacionándonos con las personas. Y no solamente con los residentes, sino con toda esa comunidad de propiedad horizontal. Entonces me decían, no, pero ¿cómo así? Yo le dije, pues claro, no es que hace parte de esa comunidad y desafortunadamente, por todo lo que hemos charlado y otras cosas más, no tenemos la posibilidad de identificarnos previamente en esa organización. Es decir, no sabemos si los intereses nuestros son comunes, son colectivos, somos antagónicos, no lo sabemos. Llegamos a un espacio territorial nuevo sin saber quién es el otro y aprendiendo en ese camino es difícil el asunto. Cuando hablamos de comunidades precisamente frente a eso, frente a una serie de escenarios que tenemos que tener muy presentes, como que la comunidad es un organismo vivo, que parte de una identidad, que tiene una serie de relaciones de poder, que está construido en un territorio no solamente físico, sino que se relaciona con lo social, en un territorio social, como dirían los académicos, que genera acciones en común, ¿sí? ¿Cómo así acciones en común? Pues claro, las asambleas, el saludar a la persona vecina y en otros conjuntos en donde hay mayor identidad, esas acciones en común nos llevan a nosotros a hacer actividades como por ejemplo bazares, la celebración del Día de los Niños, las novenas y demás. Eso es comunidad, ¿sí? Claro, si yo no tengo el interés, pues no va a funcionar. Y eso parte de que podamos nosotros entender, como lo diría Eduardo Galeano, que nosotros somos un conjunto de fueguitos, un mar de fueguitos, perdón. Búsquenlo por internet, no lo voy a pasar, dura poquito, pero no lo voy a pasar, quiero aprovechar más el tiempo para la reflexión. Aunque ahí va a pasar, pero no lo voy a pasar, ¿vale? Entonces, se llama Eduardo Galeano, un mar de fueguitos, y lo que dice, pues no voy a contarles tampoco, pero lo que dice es que todos los fueguitos somos distintos, y eso es una comunidad, un mar de fueguitos en donde todos somos distintos. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de fuego quiero ser? ¿El fuego que calienta o el fuego que quema? ¿Vale? Este proceso de coexistencia me parece tan bonita esta gráfica porque llegamos a la coexistencia después de entender lo que es la ciencia, de tener conciencia de cómo funciona, de tener paciencia, de tener persistencia para poder llegar a eso de la coexistencia. Esa es la apuesta de hablar en común, de convivir. Y ahí tenemos remando todos, no como la gráfica de Kino. Ahí tenemos que estar remando todos, no solamente el administrador. Y es tarea del administrador que los demás miembros de la comunidad de propiedad horizontal estén ahí remando con uno, ¿sí? ¿Cómo hacerlo? Ahí sí ya no tengo la estrategia única, pero sí hay una serie de estrategias que tenemos que tener en cuenta, que es lo que estamos charlando. Uno, identificar qué es el conflicto, porque el conflicto es innato al ser humano, ¿sí? Uno puede solucionar un problema, pero el conflicto siempre va a estar ahí. Es una diferencia de intereses. Por eso cuando nosotros hacemos el ejercicio, de definir qué es conflicto, generalmente uno mira una cantidad de sinónimos en ejercicios de conciliación en derecho y en equidad, en capacitaciones, hacíamos eso. ¿Qué es conflicto? Sinónimos, 40, sobre todo cuando hay abogados, 40 sinónimos de lo que es conflicto: guerra, discrepancia, litigio, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero realmente, más allá de eso, pues es entender que el conflicto se basa en una cuestión de incompatibilidad con el otro, frente a una serie de intereses o situaciones particulares, de necesidades, de deseos, de opiniones que tenemos, de criterios para tomar la decisión, ni siquiera de la decisión, sino de cómo vamos a tomar la decisión. Si es de manera democrática, consensuada, impuesta, todos queremos lo mismo, pero el cómo vamos a tomar esa decisión es donde la cosa cambia. La repartición de recursos, mientras nos lo van poniendo ahí, la repartición de recursos y las diferencias en torno a los valores. Ahí les dejo, John Paul Lederach es uno de los gurúes, si se quiere de esa manera, del tema de los conflictos, ¿sí? Y de la resolución de los conflictos. Pero esto va más allá, porque no siempre van a haber conflictos, ¿sí? Puede haber dilemas y pueden haber problemas. Entonces, los dilemas
van más de la mano de lo axiológico, es decir, de los valores, de las decisiones, de la disyuntiva frente a qué voy a hacer, ¿sí? Eso no es un conflicto. Puede ser algo mucho más objetivo, la carencia, la ausencia, la necesidad, la dificultad. Eso es un problema. No me funciona el ascensor porque no le hicimos mantenimiento. Eso es un problema, pero se puede solucionar. Me genera un conflicto de convivencia, claro, sobre todo si la torre tiene 27 pisos, ¿sí? No, y no estoy hablando carreta, o sea, pasa, y muchísimo. 27 pisos, 3 ascensores dañados, uno solo. Eso hay más trancón que saliendo por la 13 en un festivo. Lo subjetivo sí me genera conflicto, porque es ahí donde están mis intereses, mis posiciones y las diferencias que surgen con relación al otro. Eso sí se puede resolver también. Lo que pasa es que tengo que primero identificar cuáles son los intereses de las partes en conflicto. Pueda que el conflicto no sea conmigo como administrador, pueda que el conflicto sea entre vecinos, o entre el consejo y vecinos, o entre el consejo y el administrador, que es muy recurrente. Pero lo primero que yo tengo que hacer es identificar al otro en cuanto a sus intereses, ¿sí? Por eso es clave que cuando nosotros empecemos a resolver o intentar resolver los conflictos, primero nos formemos en eso, esto es apenas el abrebocas, y segundo, identifiquemos que las posiciones son las que vamos a negociar. Nosotros no negociamos con los intereses de las personas, negociamos es la posición de esa persona con relación, o más bien desde su interés la posición con relación a la mía, para llegar a un acuerdo. Entonces es importante identificar como ese esquema de cebolla, que lo que nosotros vamos a realmente tratar de resolver es la posición, no la forma de ver la vida, ni los valores de la persona, que es lo moral, ni los intereses, pero sí tenemos que conocer intereses, valores y cosmovisión para identificar cuál es la posición de esa persona y saber hasta dónde esa persona está dispuesta a ceder, y que esa, digamos, amplitud de ceder va a llevarnos a que realmente haya una legitimidad en el proceso de negociación, que es decir, la persona sí va a cumplir con lo que va a acordarse, ¿sí? Porque de nada sirve que nosotros lleguemos a un acuerdo que no se va a cumplir, nos va a generar mayor conflictividad. Y una cosa importante es no negociar, no buscar resolver los conflictos desde las necesidades de las personas, porque una persona con necesidad de una te dice, sí, no hay ningún problema, yo lo hago, ¿sí? Por necesidad. Es lo mismo que pasa en la cuestión electoral, cuando la gente se deja convencer por el tamal, ¿sí? Es guache lo que estoy diciendo, pero es que así pasa. Entonces una persona con necesidad es una persona que es bastante vulnerable en la toma de decisiones. Es importante también señalar que los conflictos siempre, como están presentes en todas las relaciones sociales, siempre van a partir de la realidad, de nuestra realidad, no de la realidad del conjunto vecino. No, es que como eso ocurre en otro edificio que yo administro, aquí también va a funcionar igual. No, es la realidad que vivimos nosotros, y las realidades como la sociedad son dinámicas, cambiantes. Es que eso lo resolvimos hace un año, ¿sí? Cuando estábamos en 2019 no pensábamos que iba a pasar en el 2020, ¿sí? Y hoy en día todavía estamos haciendo análisis de cómo vamos a seguir funcionando a futuro, en la academia, en los trabajos, en la administración de propiedad horizontal. Entonces es importante que esa realidad vaya muy en línea con la norma. La norma, ¿qué es lo que busca? Regular la realidad. Por eso los reglamentos de propiedad horizontal, que son control C, control V, no sirven. Pero hágale entender eso a un copropietario que tiene que meterse la mano al bolsillo y sacar X cantidad de plata para hacer la reforma de la escritura pública. Eso está difícil, pero es un ejercicio de pedagogía que tendríamos que hacer nosotros, para que la norma tenga reconocimiento y tenga legitimidad, que le creamos, de forma que si se incumple la norma, hay una sanción, pero yo voy a entender que esa sanción es parte del proceso de convivencia al yo haber incumplido. ¿Sí me estoy haciendo entender? Si yo le subo el volumen y sé claro que la norma me dice, más allá del código de policía, la norma me dice en el conjunto que yo no le puedo subir, pero yo le subí y me sancionan, pues yo tengo claro que debo cumplir con la sanción que esté establecida, siempre y cuando esté establecida en una norma, ¿sí? Y no sea una norma del orden social o moral. Es que eso está mal visto que usted haga eso. No, espere. Está mal visto para sus ojos y para sus dioses y diosas, pero para mí está bien. Y no porque para usted esté mal yo tengo que actuar de otra manera. Eso es la norma moral, ¿sí? Y eso hace parte de la cotidianidad
en convivencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues revisar que esa norma social en la que todos y todas y todos y demás estemos de acuerdo sea legítima para todos. Y si es así, conviértala en una norma jurídica, en reglamento de propiedad horizontal, en manual de convivencia, etcétera, etcétera. Pero si no es así, tenga cuidado, porque la gente que no está de acuerdo con esa norma jurídica va a empezar a pelearte, ¿sí? ¿Y cómo te va a pelear? De todas las maneras, porque los intereses no están en línea, ¿sí? No es fácil, pero ahí vamos. Y es un proceso de comunicación. ¿Comunicación qué es? Es compartir algo y ponerlo en común. El ser humano por naturaleza se está comunicando todo el tiempo, porque buscamos información, como los niños chiquitos que preguntan todo, ¿no es cierto? El error está precisamente en los padres de familia conductistas que papi, ¿qué es esto? Ah, un marcador, pero no me vaya a escribir en la pared. ¿Qué está haciendo? Coartando la posibilidad de indagación del menor, del niño, ¿no es cierto?, que está en ese proceso de conocimiento del mundo. Nosotros, cuando adquirimos información, lo que queremos es transmitirla y que el otro nos conteste. Eso es comunicación. El problema es que no nos sabemos comunicar y creemos simplemente que con tener una cartelera, ¿sí?, donde publicamos, ya estamos comunicándole, suerte. No, eso no es tan sencillo. Que lo hagan así los despachos judiciales, ¿sí?, que comunican ya a través de edictos. No, primero la gente no lee, ¿sí?, y segundo, no entiende. Entonces, si no leemos o interpretamos mal, hay un problema de comunicación. Entonces, si yo cito a una asamblea y no llega nadie, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque hay una sanción. ¿Sí o no? Es por eso que llegan. Quítenle la sanción. A ver cuántas personas llegan. Si a muchos, 5.